Bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras, en donde estamos analizando línea tras línea, renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allá, la palabra de Dios escrita para sus hijos. Hoy estudiaremos el tema al cual hemos puesto por nombre la palabra que imparte vida. La vida es el más precioso tesoro que Dios nos concede. Estamos dispuestos a dar todo por ella. En nuestro sano juicio la sacrificaríamos solamente en interés de una vida superior, más abundante y duradera, o en defensa de otras vidas. La palabra de Dios contribuye al enriquecimiento y conservación de la vida, porque la palabra de Dios es palabra viva. El mismo Dios, al mandarnos su palabra, nos habla acerca de la naturaleza de su palabra, diciendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Las palabras que Dios le confió a Moisés allí en el monte Sinaí se describen diciendo que Moisés recibió palabras de vida para los seres humanos. La Biblia lo dice así: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. Cuando algunos discípulos dejaron de seguir a Jesús en algún momento durante su ministerio aquí en la tierra, Jesús les preguntó a los que aún estaban con él si también ellos querían irse. Entonces el apóstol Pedro, refiriéndose a las palabras de Jesús, le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. El Señor Jesucristo, cuando se refirió a los mandamientos de su Padre, dijo: sé que su mandamiento es vida eterna. Hablando de la palabra de Dios como alimento, cuando Dios envió el maná del cielo para aquellos que habían sido liberados de la esclavitud de Egipto allí en el desierto, y los israelitas sintieron necesidad de comida, había una lección que estaba destinada a dar esa alimentación de los hijos de Israel con el maná. Así lo explica el libro de Deuteronomio. Dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el ser humano. Y hay ejemplos que se registran en la Biblia de personas que fueron alimentadas con el maná verdadero, como lo describe Jeremías diciendo: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. El Señor Jesucristo, hablando de este mismo maná de vida, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y notamos que el mismo Señor Jesucristo dijo que para él era su alimento la palabra de Dios. En algún momento, cuando tuvo aquel encuentro con la samaritana, y entonces, platicando con sus discípulos, les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. A Jesús mismo lo conocemos como la palabra viva, porque cuando todo comenzó, ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba vestido con una ropa teñida de sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Y esa palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Todo esto escribió el apóstol Juan. Pero había algo importante en esa palabra. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por eso el evangelista Juan, refiriéndose a Jesús, le llama la palabra de vida. Describiendo lo que él vio personalmente, dijo: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos,
lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida. Eso es lo que estamos escribiendo. También podemos leer que Jesús, refiriéndose a sí mismo, dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y sugirió Jesús que los hombres debían llenarse de él como el pan de vida, diciéndoles: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres, que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente, dijo Jesús, y fue escrito por el apóstol Juan. Pero, ¿qué fue lo que realmente quiso decir Jesús al declarar que debían comer su carne? El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he mandado son espíritu y son vida, dijo Jesús. Se entiende así claramente que comer la carne del Hijo de Dios es vivir por sus palabras. Así entonces aquel que por la fe recibe la palabra está entonces recibiendo la misma vida y carácter de Dios. Los seres humanos que comprendan y tengan la fe en Jesús tienen el privilegio de gustar de la palabra de Dios. Dijo el apóstol Pablo, refiriéndose a estos que atesoran la palabra de Dios en su corazón, que son los que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y el profeta Jeremías escribió al respecto diciendo: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Pero la gloriosa invitación se extiende para todos los seres humanos. El salmista, inspirado por Dios, dijo: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Cuando recordamos esa hermosa forma que Jesús enseñó para orar, allí se nos enseña a pedir tanto el pan físico como el pan espiritual. Y Jesús dijo: cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando sucedió lo que dice Juan capítulo 1 y versículos 1 y 14, que Jesús en el principio era la palabra y esa palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, entonces el pensamiento de Dios fue revelado en carne humana. Y cuando la Biblia fue escrita por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, entonces el pensamiento de Dios fue revelado en lenguaje humano. Entendemos así que la unión de la divinidad y la humanidad en la manifestación del pensamiento de Dios en la carne es lo que la Biblia le llama el misterio de la piedad. Y existe el mismo misterio en la unión del pensamiento divino y el humano en el lenguaje. O sea que cuando Dios se manifiesta a los seres humanos a través de Jesús, es la revelación de Dios en carne humana. Y cuando Dios a través de su Espíritu inspira a los escritores a escribir su palabra, es la revelación de Dios en el lenguaje humano. Las dos revelaciones de Dios en la carne humana y en el lenguaje humano son llamadas la palabra de Dios, y ambas son la palabra de vida. Entonces, el que no encuentra así a Cristo en las Escrituras, no podrá alimentarse con la palabra como la palabra que imparte vida. ¿Quieres tú alimentarte con la palabra de vida? ¿Quieres tú que Cristo Jesús sea tu alimento? ¿Quieres tú comer el pan nuestro de cada día? No te pierdas el siguiente capítulo de esta serie de estudios en donde estamos analizando lo que la Biblia enseña, porque hablaremos de cómo Cristo está en toda la Biblia. Por ahora, te agradezco tu presencia en este canal y si te gustó este seminario, no te olvides dejarnos tu like, de compartir y suscribirte, porque recuerda que así colaboras para que estos estudios puedan llegar a más hijos de Dios que como tú y como yo seguramente están necesitados y anhelantes de la presencia de Dios en sus vidas. Dios te bendiga.